Ok amigos, a continuación vamos a resolver la siguiente ecuación diferencial. Antes de dar inicio vamos a aclarar algunos detalles. No sé si hasta este momento ya se habrán podido dar cuenta que la parte que tiene que ver meramente con ecuaciones diferenciales, pues yo la estoy resolviendo conversándoles directamente. Sin embargo, la parte que es de álgebra básica y cálculo 1 o cálculo 2, eso lo está haciendo mi amigo Albert. Entonces, quiero que vayan comprendiendo que lo que significa esto es que esta parte no debería ser un problema a esta altura. Sin embargo, como yo sé que uno a veces se olvida de algunas cosas, entonces dejo que mi amigo Albert nos ayude por lo menos un poquito con respecto al álgebra básica y algunas cuestiones de cálculo 1 y cálculo 2. En este ejemplo vamos a observar que hay un mensaje que nos da la matemática para saber por dónde ir con respecto a este ejercicio. ¿Siempre suceden estas cosas? No, no siempre suceden, pero es una buena idea trabajar algo así. Profe, ¿estos ejemplos son los comunes? No, no son los comunes. Profe, ¿esto puede salir en el examen? Probablemente en algún examen. ¿Qué quiero decir con todo esto? Quiero decir que en ecuaciones diferenciales, ponerse a pensar en el tipo de función, en el tipo de integral que vamos a realizar, no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Porque puede ser cualquier función, puede ser cualquier integral, y todas deberían de haber sido superadas en los cursos anteriores. Recuerden que en mi canal yo tengo bastante tiempo de estar trabajando en esto y por ahí hay mucha información, muchos videos que tal vez les puedan ayudar. Hay tanto de matemática general como de ecuaciones diferenciales, también hay de cálculo 1 o el curso de salud ocupacional que yo imparto, que es de cálculo 2, que lo invierto solamente en tratar de evitar tener dificultades en este curso. Por lo tanto, entonces, teniendo en cuenta todo esto, vamos a observar que aquí tenemos una expresión que nos indica más o menos qué es lo que debería de suceder. ¿A qué me refiero? Estoy hablando de que si en esa parte tenemos y sobre x, pues en todo alrededor de esto debería decir y sobre x, o por lo menos sería una cuestión ideal. Eso quiere decir que aquí también debería decir y sobre x, sin embargo solo dice y al cuadrado, lo cual pues a mí me daría una mala espina que diga solamente y al cuadrado. Y también aquí vemos que dice x por y en lugar de decir y sobre x. Esto es pues realmente una mala idea que todo esto se vea así. En realidad el exponente de la e me indica cuál es el camino que yo debo elegir. Entonces vamos a aprender un trucazo que pocas veces se ve en la matemática, pero puede servir para evitar problemas. Vemos que en el numerador existe una x a la 2. ¿Qué tiene esto de importante? Bueno, que esta x a la 2 pues vamos a tratar de quitarla de ahí, pero no hay ninguna forma tradicional para quitar esa x a la 2. Pero sí puedo cancelarla recordando que uno puede multiplicar en el numerador y el denominador un mismo término y la expresión realmente no cambia. Esto es por aquello que decíamos, si en el numerador hay algo igual que en el denominador lo cancelamos. Entonces podemos prácticamente multiplicar cualquier cosa. Si ustedes quieren multiplicar el numerador por logaritmo natural de x, pues para poderlo hacer también pueden multiplicar el denominador por logaritmo natural de x y literalmente el valor de la expresión no cambia, se mantiene igual. Pero este logaritmo natural de x a mí no me sirve. A mí me sirve multiplicar lo siguiente. Voy a multiplicar por el numerador 1 sobre x a la 2. ¿Por qué? Se podrían estar preguntando ustedes. Bueno, simple. Si yo multiplico x a la 2 por 1 sobre x a la 2, entonces puedo cancelar el x a la 2. Pero, cuidado, no podemos multiplicar solo por multiplicar. Entonces nos recordamos que antes les dije que si escribíamos arriba algo, abajo también tenemos que escribirlo completamente igual. Entonces en el denominador voy a escribir 1 sobre x a la 2. Y de esta forma estamos recordando que no estamos cambiando la expresión. Vamos a transformarla en otra expresión que es completamente igual. Entonces ahora, si multiplicamos el numerador por el numerador y el denominador por el denominador, entonces vamos a obtener lo siguiente. Esto es un punto donde mi amigo Albert nos va a ayudar porque esto es álgebra básica. Vamos a ver qué nos deja nuestro amigo.
tenemos que entender que lo que hay que multiplicar es x a la 2 por e a la menos y sobre x más y a la 2. Esto lo vamos a multiplicar por 1 sobre x a la 2. Multiplicando esta fracción, entonces me quedaría x a la 2 por e a la menos y sobre x sobre x a la 2. Recuerden que si multiplicamos este por este, pues como el numerador es el número 1, pues lo de arriba queda igual, pero el denominador va a ser x a la 2. Y entonces ahora vamos a multiplicar la fracción por el y a la 2. Esto nos va a quedar de esta forma. Recordemos, 1 por y a la 2 es igual a y a la 2. Y ahora pues vamos a tratar de simplificar un poco esta expresión. Vamos a poder cancelar x a la 2 con x a la 2. Entonces nos va a quedar e elevado a la menos y x. Y luego vamos a tener en cuenta esto que está aquí, que se puede reescribir de la siguiente forma. Y sobre x elevado a la 2. Vamos a ver, estos son propiedades de las potencias. Recordemos que si teníamos esto y queríamos pasar para allá, simplemente multiplicamos el exponente de afuera por los exponentes de adentro. Pero ahora estamos haciendo lo contrario. Agarramos una expresión donde los dos exponentes son iguales, entonces la escribimos entre paréntesis en el exponente del paréntesis. Entonces vamos a reescribir esto como más, y aquí escribimos y sobre x elevado a la 2. Esto sería el resultado de multiplicar 1 sobre x a la 2 por el numerador. Ahora vamos a multiplicar el denominador por el denominador, lo cual es literalmente más fácil. Lo que realmente tenemos que hacer es multiplicar xy por 1 sobre x a la 2 y el resultado de esto es xy sobre x a la 2. Cancelamos la x de arriba con una de las de abajo y lo que me queda es y sobre x. Esto es algo muy importante según lo que hemos venido haciendo. Y pues bueno, entonces, según lo que acaba de hacer mi amigo Albert, podríamos reescribir la ecuación diferencial de la siguiente forma. Recordemos que el numerador queda así por el procedimiento que hicimos en esta parte de aquí, y el denominador queda así por el procedimiento que hicimos en esta parte de aquí. Y entonces ahora sería dedicarnos a la ecuación diferencial. Vamos a entender que podemos despejar un poco, pasar el diferencial de x al otro lado y pasar el denominador de la fracción grande al otro lado para poder recordarnos de una estrategia que habíamos tomado hace un tiempo. Entonces la ecuación diferencial quedaría así. Recordemos, simplemente es que tomamos el diferencial de x y lo pasamos a multiplicar. Luego tomamos esta fracción y la pasamos a multiplicar aquí. Y entonces ahora tenemos una ecuación diferencial en donde podemos visualizar claramente cuál es el elemento más complicado y cuál es el elemento más fácil. Tómese un segundo, piensen cuál de los dos, si el diferencial de y tiene el elemento más complejo o el diferencial de x tiene el elemento más complejo. Claro, si lo pensaron bien, sabrían que este es el elemento más complejo de los dos. ¿Por qué necesitamos saber esto? Bueno, recordemos que si el elemento más fácil es el diferencial de y, entonces yo puedo escribir lo siguiente. Ok, en esta parte vamos a observar que podemos ver claramente cuál es el elemento más simple. Les voy a dar un segundo para que vean ustedes la ecuación diferencial y vayan pensando en cuál es el elemento más simple. La pregunta sería, ¿es el que está con el diferencial de y o el que está con el diferencial de x? Bueno, se puede ver claramente que el único elemento que no es tan complejo, el elemento más simple, sería este. Vamos a ver, el otro tiene una suma y además tiene una función exponencial dentro. En realidad el problema es que está muy complejo. Entonces vamos a recordar que si el elemento más simple es el que está con el diferencial de y, entonces yo puedo afirmar que y es igual a x sub. Recuerden, estamos en ecuaciones diferenciales homogéneas. Entonces quiere decir que siempre vamos a terminar haciendo algo como esto. Lo cual me lleva a recordar que si tenemos esto, entonces yo puedo despejar la v, si fuera el caso. Despejando la v, vamos a obtener que v es igual a y sobre x, lo cual es muy conveniente porque si observamos en toda la ecuación diferencial, por todos lados dice y sobre x, pero hay un problema. Si nosotros decimos que y es igual a x sub, entonces tenemos que sacar la derivada de y. Y la derivada de y sería esto. Recuerden, se lo pueden aprender de memoria, nada más escriben x por la derivada de v más v por la derivada de x. Aquí, bueno, realmente solamente estamos haciendo
lo que dice la derivada de una multiplicación, ¿verdad? El primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. Y ahora dentro de la ecuación diferencial vamos a sustituir todo lo necesario. Entonces vamos a escribir y después de realizar estas sustituciones lo único que debemos de hacer es dedicarnos a un trabajo meramente algebraico y para eso me va a ayudar mi amigo Albert. Entonces lo primero que vamos a hacer es multiplicar la v por este término, lo cual nos quedaría vx por dv. Más, y ahora multiplicamos la v por este término y nos quedaría v al cuadrado por dx. Esto va a ser igual a que si multiplicamos dx por e a la menos v, y entonces nos va a quedar e a la menos v de x. Y ahora multiplicamos dx por v al cuadrado. Entonces esto nos va a quedar v al cuadrado por dx. Ahora la situación es que podemos observar que de este lado tenemos v al cuadrado de x y de este lado también. Además podemos observar que los dos tienen el mismo signo. Si están en diferente lado de la igualdad, uno al lado derecho, otro al lado izquierdo, podemos cancelarlos. Es decir, este término se cancela con este término, de lo cual nos va a quedar lo siguiente. Ok, y a continuación podemos observar que si aquí hacemos un par de cambios, qué sé yo, a una letra que está multiplicando pasa a dividir, etc., para que me queden x con x y v con v, entonces la ecuación diferencial me queda de la siguiente forma. Y pues bueno, ya esto vuelve a ser tema de cálculo 1, inclusive hay parte de matemática general, así que mi amigo Albert les va a ayudar. Lo que se debe hacer a continuación es observar que tenemos e a la menos v. Para convertir este exponente en positivo debemos de escribir e a la v por el diferencial de v. Recuerden, al cambiar el exponente pasa a multiplicar a la v. Luego vamos a recordar que el otro lado queda completamente igual. Ahora sí, lo que tenemos que hacer es tratar de integrar el lado izquierdo e integrar el lado derecho. En el lado izquierdo tenemos una integral curiosa, la cual vamos a llamar la integral anaranjada. Esta con el afán de llevar un proceso con esta integral totalmente aparte porque es un poco más difícil. Vamos a recordar inclusive un tema que es de cálculo 1 que se llama integración por partes. Recordemos que en la integración por partes nosotros teníamos que utilizar el sistema llamado ILATE. Este sistema servía para clasificar la primer función que íbamos a utilizar como el u y el du y después el dv y el v, pero tenemos un problema, aquí ya tenemos la letra v, entonces pues vamos a cambiar un poco el sistema ILATE porque no nos sirve con este ejemplo. Lo que sí nos sirve es la clasificación. Dice ILATE que lo primero que debemos de buscar son funciones trigonométricas inversas. Pero justamente en nuestra integral no hay funciones trigonométricas inversas. Según ILATE lo que sigue serían logarítmicas, pero no hay logarítmicas. Luego seguirían algebraicas y aquí nos vamos a detener. Porque resulta que sí hay una función algebraica aquí, la cual es la letra v. Entonces, cambiando un poco la integración por partes, vamos a decir que m es igual a la letra v. Y luego vamos a decir que dm es igual a dv. ¿Por qué m, profesor? Yo me acuerdo que la integración por partes se usaba una u. Sí, pero si hacemos la misma nomenclatura, aquí vamos a tener problemas serios. Es necesario crear otra letra para cambiar la u. Igual va a suceder con la v, pero sobre todo con la v, porque vemos que la integral tiene v. No nos sirve usar la v aquí. Entonces, ahora vamos a decir que dn sería igual a e a la v. Desde luego hay que escribir por dv. Aquí la situación es, profe, ¿por qué una n? Es que yo me acuerdo que decía v. Pues no, muchachos, no funciona así en este momento, porque diríamos dv es igual a e a la v por dv. Esto caería en caos, no sirve. Por eso tenemos que utilizar otra letra. Y yo pues me gusta un poco la letra n, así que entonces uso esta. Pero recuerden, en la integración por partes había que tener otra variable, la cual era la integral del dn. Pero si buscan cualquier tabla de integrales, la integral de e a la v es igual a e a la v. Busquen la tabla de integrales, si no, no lo van a entender. Y de la integración por partes nos recordamos que aquí lo que había que hacer era multiplicar este término por este término. Y entonces nos quedaría, y el menos siempre va, y la integral siempre va. Pero ahora escribimos ese término por ese.
y entonces nos quedaría dentro de la integral, lo cual es muy conveniente porque la integral de e a la v, acabamos de decirlo, es igual a e a la v. Y en este punto debemos de recordarnos que esta era la integral anaranjada, es decir, esta integral, pero también debemos de recordar que al otro lado de la igualdad tenemos esta integral, la cual es una integral muy fácil, la integral de 1 sobre x. Busquen una tabla de integrales para que se recuerden cómo es que da el resultado. Y es por esto que aquí debemos escribir que el resultado de la integral anaranjada es igual a logaritmo natural de x más c. Y ahora recuerden, esta no puede ser la solución de la ecuación diferencial porque todo estaba en términos de x y y, pero aquí tenemos v y x. Entonces nos vamos a recordar que habíamos dicho que v era igual a y sobre x. Por lo tanto, vamos a escribir, y específicamente esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial que tiene una solución implícita, porque tratar de despejar la x y la y aquí se vuelve algo imposible. También debemos de recordar que esto era una solución general porque no averiguamos el valor de c.